Respondiendo a la pregunta, las ideologías del aprismo de Víctor Raúl Aya de la Torre y el socialismo de José Carlos Mariátegui son dos de las corrientes más influyentes en la historia política del Perú, y aunque ambos se preocuparon por los problemas sociales y económicos del país, sus enfoques y fundamentos ideológicos fueron bastante distintos. En el caso de Aya de la Torre fue quien fundó el APRA y se inspiró en un nacionalismo antiimperialista con ideas de reforma social y unidad latinoamericana. Él rechazó el marxismo ortodoxo europeo buscando un modelo adaptado a América Latina y tenía una visión reformista y gradualista del cambio social. Y en el caso de Mariátegui, él fue un socialista con un enfoque creativo y contextualizado al Perú. Él rechazó copiar mecánicamente los modelos europeos, tal es el caso del modelo soviético, y defendía un socialismo indoamericano, basado en la realidad histórica del Perú, y proponía una revolución de clase socialista, no meramente nacionalista o reformista. Ok, y ahora vamos a hablar sobre las preguntas que nos dejaron en el taller de investigación, que son, ¿cuáles son las principales diferencias entre la ideología del aprismo de Aya de la Torre y el socialismo de Mariátegui? Bien, para esto pues tenemos que empezar conversando un poco o compartiendo un poco sobre las ideas que tenía Mariátegui. Mariátegui se ve influenciado directamente por el marxismo europeo y por su experiencia en Europa, ya que había estado en Italia más específicamente. También él consideraba que la lucha de clases era el motor de la historia. Otro punto importante que creía Mariátegui era que creía que el socialismo debía surgir desde las realidades locales, no importaba como un molde europeo. También abogó por un socialismo indoamericano, reconociendo el papel central del campesino indígena en la transformación social del Perú. Mientras que Aya de la Torre, él, en el aprismo, se vio influenciado por el contexto latinoamericano que estaba sucediendo. Rechazó la lucha de las clases como la única vía y su enfoque era más una frentista y popular. También propuso un modelo de frente político amplio, donde obreros, campesinos y de las clases medias se unieran contra el imperismo. Para eso también crea un partido político llamado el APRA, que significa Alianza Popular Revolucionaria América, que fue un movimiento continental que no solamente se guió en Perú, ¿no? Otro contexto importante es las visiones del Estado y el desarrollo económico que tenían ambas partes. Recordemos que Mariátegui planteó una transformación radical del sistema económico con la socialización de los medios de producción, especialmente de la tierra. Y fue un crítico del reformismo, creía que la revolución socialista era auténtica. Mientras que eh, Aya de la Torre él propuso una economía mixta con fuente de intervención del Estado, pero no necesariamente a abolir la propiedad privada. También propuso y tenía un enfoque que era más reformista y nacionalista, promoviendo la industrialización y el desarrollo autónomo. Una de las últimas diferencias que podemos visualizar entre Mariátegui y de la Torre era que Mariátegui enfatizó el rol del campesino indígena, reconociendo su opresión como clase y como grupo étnico-cultural, y también veía al proletariado urbano y rural como agentes claves del cambio revolucionario. Cabe recalcar que el proletariado era los trabajadores, ¿no? Mientras que ella de la Torre apostó por una alianza entre obreros, campesinos y la clase media, in- incluso con sectores de burguesía nacional. También su movimiento fue más amplio y buscaba unidad continental latinoamericana. Eso sería todo. Aya de la Torre fue el líder del aprismo, un movimiento que defendía los derechos de los trabajadores de las ciudades. Apoyaba causas como la jornada laboral de 8 horas y buscaba cambiar la forma en que estaba organizada la sociedad y la política.
También fue presidente de la Federación Estudiantil del Perú y desde ahí organizó el Congreso del Cusco para crear universidades populares. Por otro lado, José Carlos Mariátegui fue un pensador peruano que propuso un tipo de socialismo enfocado en los campesinos y en la liberación del pueblo indígena. Él creía que el socialismo debía adaptarse a la realidad del Perú y no copiar modelos de otros países. Para compartir sus ideas, fundó la revista Amauta. Además, en octubre de 1928 creó la primera célula del Partido Socialista del Perú con el objetivo de transformar el país de acuerdo a sus ideas. Bueno, hoy hablaremos sobre las principales diferencias entre la ideología del aprismo de Aya de la Torre y el socialismo de Mariátegui. Hablemos primero sobre el socialismo de José Carlos Mariátegui. Su ideología está inspirada en el marxismo, pero adaptó a la realidad peruana. Rechazaba copiar el socialismo europeo tal como era. Decía que el Perú tenía condiciones únicas, por ejemplo, el central indígena y la comunidad andina. Y una de sus principales ideas también es que planteaba un socialismo revolucionario y no reformista. Ahora hablaremos sobre el aprismo de Aya de la Torre. Su ideología de Aya de la Torre también se inspiró inicialmente en el marxismo, pero desarrolló su propia corriente, el APRA, que significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. También uno de sus ideologías fue más reformista, pero no revolucionario. Sus principales ideas está